de continuar con las teorías de aprendizaje y quisiera en este momento también decirles lo siguiente, que el último parcial, más bien el segundo parcial, va a estar para el 5 de diciembre, ¿verdad? El 5 de diciembre sería el segundo parcial y sería sobre las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Teorías de aprendizaje. Es que por favor me gustaría que agenden, ¿verdad? Que el 5, sí, Daniela. Buenos días, Buenos licenciada. días. Fíjese que me estaba fijando de que había subido unos documentos y había Pero subido sí, una... me permite, voy a terminar y luego le voy a resolverlo. A ver si resuelve su duda. Fíjense que no el día 5 no va a ser, sino que va a ser el día 7, porque es virtual 5 y es presencial, sería 7 el, el examen, ¿verdad? Sobre las teorías de aprendizaje. Teorías de aprendizaje. Y tal como dice Daniela, ¿verdad? Yo he subido un documento. En ese documento está el tercer parcial. Ese va a ser antes, el tercer parcial, ¿verdad? El tercer parcial está programado para el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Bueno, entonces les voy a explicar en qué va a consistir el tercer parcial, que es para el 30 de noviembre. Para el 30 de noviembre hay una carpeta aquí en el campus, ¿verdad? Donde están las indicaciones para la tarea. Hay dos recursos, uno es sobre las estrategias de aprendizaje y otro es sobre la psicología de la motivación. Voy a abrir este de la tarea para explicarles en qué va a consistir. Bueno, es el examen final, ¿verdad? El objetivo es desarrollar teorías de la motivación y las estrategias de enseñanza-aprendizaje para comprender el proceso educativo del aula. ¿En qué va a consistir la tarea? La tarea es para el 30 de noviembre y lo que se pide de desarrollo es sobre motivación y rendimiento académico, estrategias y técnicas de motivación, motivación y manejo del aula y estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Lo que se trata es que ustedes van a elaborar un documento escrito, ¿verdad? Y el 30 ustedes entran con ese documento para que puedan entrar a la dinámica. Ese día yo voy a explicar en qué va a consistir. Ustedes tienen ahí su documento y con base al documento yo voy a elaborar preguntas para que ustedes puedan contestar y al final pues ustedes me van a dejar el documento que van a presentar sobre eso. Aquí estoy poniendo que la bibliografía a consultar es obligatoria, la que se señala en el campo, que es la que ya les mostré. Por lo tanto, el nivel de abordaje y de profundidad, eso queda en ustedes. Si ustedes brevemente solo me dan alguna explicación sobre eso, pues así va a ser. Pero la verdad es que ambos libros, ustedes pueden hacer una selección precisamente de cuáles son las temáticas, porque aquí yo les estoy poniendo 4, que es la motivación, las estrategias y técnicas de motivación, la motivación en el aula y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, la bibliografía que ahí tienen ustedes, por supuesto que la van a revisar, van a considerar todos aquellos elementos que tiene la lectura para que usted pueda hacer eso, ¿verdad? Yo digo que un mínimo de
estaría entre un mínimo entre 15 y 20 páginas, ¿verdad? Entre un mínimo y 15 páginas, entre 15 y 20 páginas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Hola. Sí, en Dígame. resumen, lo que vamos a hacer es un resumen con esos 4 puntos. Temas. Sí, así es correcto. Sí, es un resumen, ¿verdad? Y la verdad es que en ese resumen yo voy a, la verdad que las preguntas yo lo voy a hacer en base a las temáticas que aquí están, que se están presentando, ¿verdad? Y por supuesto ustedes deben de tener como la explicación inmediata de las preguntas que se vayan a hacer en este momento. ¿Hay alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, Liz. Dígame. ¿Lo quiere escrito a mano o se puede hacer digitado? Lo pueden hacer como quieran, como quieran. ¿Verdad? La verdad es que hay dos cosas. Si solo hacen corte y pega, difícilmente van a ir comprendiendo. Lo mejor es que ustedes hagan los resúmenes y luego los digiten, lo trasladen, ¿verdad? Si son cortes y pega, yo no me entretendría mucho revisándoles, ¿verdad? Sino que vale mucho el resumen que ustedes hagan por cada tema. ¿Algo otra? ¿Sí? Díganme. Buenos días. Buenos días. Ahí se refiere a un escrito y preguntas. ¿A qué cantidad o cuántas preguntas tendríamos que hacer? Depende. No, ustedes no van a hacer preguntas. Yo voy a hacer las preguntas. Ah, bueno, es que me había confundido porque dice un escrito y preguntas para el 30 de noviembre. Sí, pero las preguntas, por eso estoy aclarando, ¿va? Las preguntas las hago yo. Ustedes solo se presentan con el resumen de cada uno de los temas que ahí están. ¿Hay alguna otra duda? Y va a llevar introducción, objetivos y conclusión. Ya el objetivo ya se los planteo ahí a ustedes, solamente la portada y el desarrollo. Portada y desarrollo. ¿Algo otra duda? ¿Algo otra duda? ¿Ya no hay dudas? Bueno, entonces ahora, ¿cómo quedamos para finalizar? Quiere decir que, quiero decirles que este miércoles no vamos a tener la clase, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes ese día avancen con esta preparación, no lo dejen a última hora, ¿verdad? No lo dejen a última hora y quiere decir que tendríamos clase el 14, el 16, sí, 16 y el 21, el 23, ¿verdad? Y el 28. Y finalizamos ahí y luego sería el tercer parcial el 30 y el 7 de diciembre sería el segundo, que sería terminando todo lo que estamos trabajando con las teorías de aprendizaje. Bueno, si ya no hay dudas, no hay dudas. Es individual, ¿verdad? Me olvidaba. Ahí dice la indicación, es individual. Y quiero ver qué más sobre, sí, es individual. Y les voy a presentar acá cuáles son las otras. Aquí están los libros. Este que se llama Estrategias de Aprendizaje, ¿verdad? Es muy bonito el libro.
Y el otro es la psicología de la motivación, que es este. Fíjense que en este, yo creo que esto de fundamento, este primer capítulo no, pero el segundo sí, que habla sobre el concepto de motivación, la motivación en la unidad de la psiquis, la actividad y el medio sociohistórico, la motivación en la unidad de los niveles del ser humano y la unidad social y lo individual. Y está el 5, dinámicas de la motivación. Entonces, ustedes tienen por lo menos esta variedad de información que está en el capítulo 2, en el 3, en el 4 y en el 5, donde ustedes pueden revisar sobre lo que es el tema de motivación. Y quiero ver, sí. Por eso digo yo que es importante que ustedes le dediquen tiempo a esta parte para que puedan tener. Bueno, no sé si hay alguna otra duda sobre esto. Sí, yo, Sí. sobre qué temas dijo que se iba a hacer el segundo parcial. Teorías de la motivación, todo lo que estamos estudiando, teorías de motivación, y que en eso estamos ahorita. ¿Sí? Sí, dígame. Buenos días. Buenos días, Disculpe, Flor. es que yo acabo de entrar, entonces sí quisiera saber sobre lo del 30, por favor. Lo del 30 es el tercer Ajá, parcial. el tercer parcial, las indicaciones, ajá, ¿cómo se va a hacer? Ahí está la indicación en el campo. Escrito, ¿verdad? No, oral. Ah, ok. Sí, es oral. Ustedes se presentan con el documento, ¿verdad? Con los resúmenes que ahí se les está presentando. Y yo voy a hacer las preguntas. Ustedes no van a hacer preguntas. ¿Entendió, Flor? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna otra duda sobre esto? Sí, Daniela. Daniel, perdón. Sí, buenos días. Yo tengo la Buenos duda días. de, en el tercer parcial, ¿la nota va a ser en base a las respuestas que demos de lo que usted pregunte, de los resúmenes, o también tiene cierto porcentaje el documento? Ambas cosas. Mitad Ah, y mitad. Mitad y mitad. bueno, gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, Ariel. Parece que aquí hay una. Dice Julio, y si en dado caso alguien no responde la pregunta, se queda sin nota. La verdad que yo creo que aclaran aquí, ¿verdad? Porque el documento vale 50 y las preguntas valen 50, eso hace 100, ¿verdad? Julio, ¿le queda claro eso? Josué, Josué Durán, Buenos días, licenciada. buenos días. Con respecto a las preguntas, ¿usted las haría a toda la clase o va a ir nombrando así por No, no? no, van a ser generales para todos. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, claro, muy bien. ¿Algo otra duda? ¿No? Bueno, entonces yo esperaría, ¿verdad? Que quede claro esto. También tomé su tiempo este miércoles para que puedan empezar a organizar eso. No lo dejen a última hora. Y bueno, vamos a dar inicio. Este día vamos a trabajar el tema de las teorías de aprendizaje del constructivismo, ¿verdad? Una de las cosas importantes que venimos analizando es cómo las teorías de aprendizaje se incorporan al modelo educativo, y a partir de ello, cómo nosotros también tenemos que comprender y tenemos que hacer como una interiorización de todos aquellos elementos que nos sirven precisamente
para poder comprender eso. He seleccionado un video que me gustaría que tomaran nota, ¿verdad? Después que lo vean, sobre algunas categorías que tienen que ver precisamente con el constructivismo. Ya más de alguno de ustedes ha escuchado esa. Vamos a ver en qué consiste. Vamos aquí. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No se escucha, Lee. ¿No se escucha? Ok. No, no se escucha. Vaya ahorita. ¿Ahorita? ¿Ahorita lo escucha? Quizás más volumen quiere porque bien suave. Vaya, está bien. Vaya, está bien. En este video voy a explicar qué es el constructivismo, cuál es su postulado. Lo vamos a... No se oye aún mucho, Liz. Lee, comparta solo la pestaña del navegador para que se le escuche bien. Permítame. básicos. Primero tenemos que saber que el constructivismo es un modelo pedagógico. Básicamente lo que postula es lo siguiente. Dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y esto va a depender de diferentes factores a la hora de construir un conocimiento. Dice, postula el conocimiento no es una copia de la realidad. Sino una construcción del ser humano. Lo van a ver bien enseguida cuando explique las teorías. ¿Qué nos dicen las teorías del aprendizaje constructivista? ¿Verdad? Nos dicen lo siguiente. Según Piaget, que es uno de los más famosos constructivistas, nos dice que el sujeto va a adquirir conocimiento o va a aprender cuando interactúa con un objeto. ¿Sí? Ahí va a construir conocimiento según la percepción y la interacción que tenga con él. Según Vygotsky, otro. Pues entonces creo que el chip o el pica, cualquiera de los dos, pero lléneme la solicitud de reserva, porque así ya tengo yo para poder decir que ya está reservado. Otro autor del constructivismo nos va a decir que esto va a construir. Hola, fíjate que ya empecé a hablar con la Margarita. Va a adquirir conocimiento cuando interactúa. Ese sujeto
construir conocimiento cuando tenga un interés, una motivación y cuando sea significativo, se conecte con sus conocimientos previos. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora las características del constructivismo. Recuerden que todos los autores que estoy nombrando, la teoría completa y los resúmenes... Lick, disculpe, no se escucha. Bien, las características dicen lo siguiente. Dice, el aprendizaje implica un proceso... Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner en el chat para que alguien lo pueda reproducir. ¿Puede reproducirlo alguien? Si gusta, yo se lo reproduzco. Va, está bien. Ahí está ya la dirección, en el chat. Voy a dejar de presentar. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you me? Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar qué es el constructivismo, cuál es su postulado, lo vamos a aplicar a las teorías del aprendizaje, vamos a ver sus características y principios básicos. Primero tenemos que saber que el constructivismo es un modelo pedagógico. Y básicamente lo que postula es lo siguiente. Dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y esto va a depender de diferentes factores a la hora de construir un conocimiento. Dice, postula que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esto lo van a ver bien enseguida cuando explique las teorías. ¿Qué nos dicen las teorías del aprendizaje? Constructivistas, ¿verdad? Nos dicen lo siguiente. Según Piaget, que es uno de los más famosos constructivistas, nos dice que el sujeto va a adquirir conocimiento o va a aprender cuando interactúa con un objeto, ¿sí? Ahí va a construir el conocimiento, según la percepción y la interacción que tenga con este. Según Vygotsky, otro autor constructivista, que va a decir lo siguiente: el sujeto va a construir conocimiento cuando interactúe con otros sujetos. Por eso él desarrolla el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, etc. ¿Qué nos va a decir Ausubel, otro autor del constructivismo? Nos va a decir que el sujeto va a construir un conocimiento cuando ese conocimiento sea significativo para él. Y acá interviene no solo la motivación, sino también el interés del sujeto. ¿Qué es lo que observamos acá? Que el sujeto va a construir cuando interactúa con un medio o un objeto o una situación didáctica. ¿Qué nos dice Vygotsky? El sujeto de aprendizaje va a adquirir conocimiento, va a construir cuando interactúe con la sociedad. Por lo tanto, mientras más entornos sociales tenga el sujeto, mayor construcción de aprendizaje va a tener. ¿Qué nos dice Ausubel? Ese sujeto va a construir conocimiento cuando tenga un interés, una motivación y cuando sea significativo, se conecte con sus conocimientos previos. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora las características del constructivismo.
Recuerden que todos los autores que estoy nombrando, la teoría completa y los resúmenes están en el canal. Bien, las características dicen lo siguiente. Dice, el aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. Y acá vemos algunos conceptos de Piaget. El aprendizaje implica un proceso de organización interna de esquemas. Esquema es un término que utiliza Piaget. Recuerden que acá, cuando habla de organización, habla de equilibración y de desequilibrio. Dice, otra característica, el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Y acá hablamos de las capacidades innatas de un sujeto. El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo. Otra de las características. El punto de partida de todo conocimiento son los conocimientos previos. De partida de todo conocimiento son los conocimientos previos. Acá vemos conceptos de Ausubel. La construcción se realiza en base a los conocimientos previos. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Y acá vemos el desequilibrio cognitivo. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere a, si damos una situación problema que el niño puede resolver con la suma repetitiva, ¿sí?, que es el conocimiento previo que él posee, sin embargo, puede aplicar la multiplicación, que es un conocimiento que él no posee, o mejor dicho, un algoritmo que no posee, porque la multiplicación es tantas veces como. Por lo tanto, si yo digo 2 por 3, es lo mismo que decir 2 veces 3. 3 más 3. Este conocimiento ya lo posee, este algoritmo no. Por lo tanto, si le presentamos ese problema, va a intentar resolverlo así, ¿sí? Si yo les digo 3 por 120, va a tener que hacer 120 veces 3, o va a poner 3 veces 120. Ahí van las capacidades del sujeto que pueda aplicarlas. ¿Cuándo entra en conflicto? Cuando él tiene un conocimiento previo, pero al aplicarlo no da una resolución. Entonces entra en conflicto lo que él ya sabe con lo que debería hacer. Ahora vamos a ver los principios básicos de este modelo pedagógico. Es un modelo que yo soy muy fan. Saben que siempre destaco que cuando hablo de educación hablo del modelo constructivista, social y cognitivista. Son los tres enfoques. Los principios básicos. Hay muchos autores que son constructivistas, ¿sí? No solo los tres que nombré. El conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad diferente. Es una construcción del ser humano.
cada persona percibe la realidad en forma diferente, por un montón de factores, por los conocimientos previos, por los sentidos, por las capacidades que poseamos, etc. La organiza y da sentido en forma de constructos. Organiza la información y da sentido en forma de constructos o también, como lo llama Piaget, estructuras y esquemas de conocimiento o cognitivos. ¿Gracias a qué se realiza esta organización? Gracias al sistema nervioso, donde están los sentidos, percepción, etc. Lo que construye es la edificación de un todo coherente, que da sentido y unicidad a la realidad. Construye es la edificación de un todo coherente. Que da sentido ya voy a explicar esta frase, y unicidad a la realidad. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Me invita una amiga a la casa de ella, ¿sí? Bueno, ingreso a la casa y siento, por ejemplo, un perfume a bizcochuelo, ¿sí? Entonces percibo ese olor a bizcochuelo y me hace acordar, no sé, a la casa de mi nona que siempre hacía bizcochuelo. Por lo tanto, yo voy a tener una percepción de ese todo, de la casa, el lugar, y las personas como positivas, porque las voy a estar construyendo y conectando con un conocimiento previo que yo ya poseo. ¿Me entienden? Bien, por ejemplo, hay una persona que no le gustan las cosas fritas y entra a un lugar y siente ese olor a frito. Inmediatamente la percepción que va a tener, la construcción coherente de unicidad de ese lugar, ¿sí?, va a ser como de rechazo, porque percibió algo que no fue de su agrado. Bien, de esta misma manera, Vygotsky habla de la afectividad en algunos de sus trabajos. Entonces nos dice que esa relación que tenemos con el alumno va a hacer que el alumno construya aprendizajes de forma positiva en la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque va a ser un vínculo en lo que él propone como andamiaje. Bien, espero que les haya servido. Cualquier consulta, por favor, déjenla en los comentarios. Y si te sirvió, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias. Bueno, gracias, Clelia. Bueno, como ya ven ustedes, una de las cosas importantes del constructivismo es que es una construcción de una teoría de diferentes autores, que busca básicamente cómo el estudiante es capaz de poder construir su propio conocimiento. Por supuesto que se combinan otros elementos que están articulados con la motivación y el significado que pueda tener eso. Por lo tanto, buscar información, eso es un mecanismo, o organizar previamente una información, son como algunas acciones que viene definitivamente a explicarnos cómo consiste esa parte. De hecho, cuando estamos planteando ahí nosotros qué es
y cómo somos capaces de poder entender esa parte, es lo que nos debe llevar a nosotros como a comprender precisamente esos elementos. Bueno, el constructivismo, como dice ahí el video, nos da algunos elementos y de hecho pues tenemos otra fuente donde dice que el constructivismo también dice ha influido en el pensamiento educativo acerca del currículo y la instrucción, ya que subraya el énfasis en el currículo integrado según el cual los alumnos estudian el tema desde múltiples perspectivas, ¿verdad? Bueno, más de algunos de ustedes decía al inicio que podrá haber escuchado a algunos, digamos, explicaciones que tienen que ver o que están impregnados en el currículo nuestro sobre el constructivismo. En ese caso, dice, el constructivismo se generó de varias teorías. Ya lo explicaba ahí el video. Lo primero es la psicología cognitiva, que está representado por lo de Jean Piaget, la teoría de origen sociocultural de Vygotsky, y esta otra, la psicología cultural, enunciada por Michel Cole. Entonces, no es que la teoría, digamos, es nueva en sí, sino que retoma elementos de todos estos autores que por lo menos están representados todos en el siglo XX, ¿verdad? Además de eso, dice la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la prolongación en la teoría de la asimilación, que esto pues también tiene que ver con la parte cognitiva, la teoría de los esquemas de desarrollo por autores como Andersen y Norman y algunas teorías instruccionales. Entonces acá un concepto que me parece que sí es importante que lo aclaremos son las teorías instruccionales. Es que las teorías instruccionales están encaminadas más desde el punto de vista de la didáctica. La didáctica nos plantea cómo organizamos, planificamos y utilizamos estrategias, técnicas del aprendizaje para llevar a cabo el desarrollo del contenido en el aula. Y además de eso, cómo vamos a medir esos resultados que vamos a tener. Significa que en el proceso se van estableciendo algunos cambios, unos cambios de qué, los cambios conductuales, pero además de dominio, de asimilación, de interpretación, de participación, que los estudiantes hacen precisamente en esa parte y debe de propiciarse precisamente ese espacio porque no se trata nada más de que toda la información la maneja el profesor o la profesora, sino que el estudiante previamente se ha organizado para tener dominio de esa información. Lo que puede suceder es que puede entender o no entender. Yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Tener un aproximado de cómo precisamente nos ayuda a nosotros a poder aclarar y entender algunas situaciones que en un principio no pueden ser entendidas, pero en el proceso mediado por la didáctica, pues se va, digamos, haciendo todo ese proceso. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, que plantean las teorías constructivistas, ¿verdad?, de la Díaz Barriga, y tiene este planteamiento, dice, la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? O sea, de que cuando se plantea la categoría de enseñanza y aprendizaje, estamos poniendo una situación de forma horizontal, no vertical. ¿Qué elementos tiene que ver desde esta posición? Otras teorías del desarrollo del aprendizaje, la teoría genética del desarrollo intelectual, la teoría del aprendizaje verbal significativo, las teorías del procesamiento de la información, la teoría sociocultural y desarrollo del aprendizaje. Bueno, hemos visto ya varias, la genética, hemos visto la del aprendizaje significativo, pero nos falta ver la teoría del procesamiento humano de la información. Esta es otra teoría que estaríamos desarrollándola en otra sesión para que vean ustedes que el planteamiento, cómo se hace esa construcción de esta teoría del constructivismo.
Por tanto, dice, la educación escolar, una práctica social y socializadora. Este es como una situación que se va a generar precisamente cuando hacemos el ejercicio, estamos en el aula y vamos llevando todo ese proceso. Claro, está mediado por un contenido específico, pero la forma y la manera como lo vamos a desarrollar es lo que se hace a través de esta teoría. La naturaleza social y la función socializadora de la educación escolar, y la educación escolar y los procesos de socialización, de construcción de la identidad personal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si tenemos una participación activa en ese proceso de aprendizaje, vamos desarrollando capacidades, habilidades para poder tener explicaciones propias, ¿verdad? Explicaciones propias de tal manera que eso nos ayuda a nosotros a poder entender cómo se va dando ese proceso. Entonces, creo que una de las cosas importantes es cómo surge la teoría, ¿verdad? Y que está soportada por una serie de autores que ya los habíamos visto. Aquí hay una serie de supuestos del constructivismo. Dice, en el constructivismo los profesores no deben enseñar desde la instrucción, sino que deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa. Aquí esta es una cosa, porque ahí yo les decía lo de la instrucción, ¿verdad? O sea, el tema de la instrucción viene a ser como el paso a paso que nosotros llevamos y que definitivamente ese paso de la instrucción no, eso es lo más tradicional, sino que debe de estructurarse algunas situaciones donde el estudiante pueda participar. Para ello, lo que se necesita es tener organizadores previos. ¿Qué es un organizador previo? Puede ser una lectura, puede ser unas preguntas, puede ser un video, puede ser cualquier situación previa a lo que se va a tratar ese día de la clase. El constructivismo, dice, resalta la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de habilidades y los conocimientos. Creo que una de las cosas importantes que se busca es precisamente eso, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades y los conocimientos que se requieren para poder ampliar sobre eso. Eso pasa, no repetir, no es repetir, sino comprender sobre el tema X que ustedes puedan estar en esa forma. Otro es el constructivismo contrasta con las teorías del condicionamiento que hacen hincapié en la influencia en entorno sobre la persona. O sea, de que no se trata de una cuestión meramente memorística, sino que hay un efecto más profundo en cuanto a lo que estamos estudiando. El constructivismo contrasta con las teorías del procesamiento de la información, que considera que el aprendizaje ocurre en la mente y pone poca atención al contexto. El constructivismo comparte con la teoría cognitiva social el supuesto de que las personas, las conductas y los ambientes interactúan de forma recíproca. Creo que esto también es una de las cosas que se busca precisamente al utilizar esta teoría, en el sentido de que buscamos nosotros, ¿verdad?, con el constructivismo, a que haya una dinámica interconectada precisamente con la persona, las conductas y los ambientes en que interactúan de manera recíproca. El constructivismo, las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento de sí mismo. La premisa básica de este paradigma es que el aprendiz construye el conocimiento, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí encontramos esta otra palabra muy interesante, en el sentido de que el estudiante es un aprendiz activo y que además de eso el estudiante construye el conocimiento. El conocimiento, pues, que se le ha digamos, planteado para que lo pueda hacer. Entonces, vean ustedes que hay en este enfoque, la demanda para el estudiante es bastante, en el sentido de que es capaz de poder
digamos, ir en esa dinámica. Por supuesto que debe de haber una acción. Si no hay acción, pues no va a pasar nada. El constructivismo, la única realidad que existe en el mundo mental del individuo. El constructivismo enfatiza el currículo integrado, según el cual los alumnos estudian un tema de múltiples perspectivas. El constructivismo, los procesos cognitivos incluyen el pensamiento y el aprendizaje. Creo que esto de los procesos cognitivos, ¿verdad?, y el aprendizaje, creo que es otro elemento que nos debe también plantear algunas situaciones, ¿verdad?, que en principio debe ser una disposición. Si esa disposición no existe, bastante difícil, ¿verdad?, que comprenda esa parte que se le ha dado. Entonces, fíjense que hay una tendencia que queremos escuchar y que hable y que diga y que eso llegue hasta ahí, pero hay más dificultad cuando se generan los espacios para que haya una participación y que nuestra motivación también pueda ser otro elemento que nos mueva precisamente a esta parte. Si no existe la motivación, bastante difícil es que pueda comprender todas aquellas categorías, todos aquellos conceptos que estamos tratando de entender. Y por otra parte también que la realidad es una cuestión dinámica, ¿verdad? O sea, cada día las realidades son diferentes y que eso precisamente nos lleva a nosotros a tener una forma diferente de cómo adquirir esos conocimientos. Digamos que los procesos que recurren en la desmotivación pueden ser diversos, ¿verdad? Diversos, pero yo creo que sobre eso es lo que debemos sobrellevar y en el sentido de que qué podemos hacer de manera individual para superar eso. Eso no significa que voy a estar como atenida al grupo. Si ustedes ven esta última actividad del tercer parcial, tiene como varios sentidos, no solamente para ganar la nota, sino que cómo son capaces de ustedes de poder organizar esa información, poder estar dispuestos para a las preguntas que se le va a hacer, pero también buscar una relación con una necesidad concreta del aprendizaje. Entonces yo creo que más que repetir un conocimiento o una información que van a ustedes a ir seleccionando, se trata también cuál es el nivel de comprensión que tienen sobre eso. Por otra parte, dice, la concepción constructivista se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. Fíjense bien. Creo que también esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Primero, el alumno es responsable y activo último. Esto es activo último en cómo es que dice, el alumno es el responsable activo y último de su propio proceso de aprendizaje. Es quien construye o más bien reconstruye los saberes del grupo cultural, ¿verdad? Entonces, estoy pensando de que, por ejemplo, tienen un X profesor que está utilizando una metodología X, pero les pide el profesor que hagan una tarea, ¿verdad? Y que esa tarea tiene 3 cosas. Bien, entonces usted tiene la responsabilidad de hacer esa tarea, aunque el profesor no sepa de constructivismo, pero le está diciendo que usted es responsable, activo y último en esa tarea. Significa que, digo, ¿verdad?, que a veces las exigencias pasan sobre todas aquellas cosas que los profesores quieren, que usted diga, que usted haga, que usted comprenda y que demuestre que lo puede hacer. Por eso es quien construye o más bien reconstruye los saberes del grupo. Como se trata de conocimientos ya elaborados, ya teorías que se están revisando, pero que buscamos alguna vinculación en cuanto a un proceso global de aprendizaje. Entonces, deben de saber esto ustedes único responsable.
Otra de las cosas es de que dice que la actividad constructivista del alumno implica contenidos que posee ya en un grado considerable elaboración. Entonces, estos son los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces, los conocimientos previos puede ser de que dice, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que posee ya en un grado considerable de elaboración. En la medida que vamos teniendo más experiencia educativa, vamos avanzando de niveles, pues vamos acumulando una experiencia de aprendizaje. Y esa experiencia de aprendizaje es lo que es lo previo, que va a potenciar precisamente con lo nuevo que viene. ¿Qué es lo nuevo que viene? Puede ser diverso, dependiendo cuáles son las cosas que nosotros tenemos y que definitivamente eso nos ayuda a nosotros para poder entender esa parte. Ahora bien, la función del docente. Ya se estarían preguntando ustedes, ¿y qué hace el profesor? Bueno, fíjense que el profesor, lo vamos a poner en rojo, la función del docente es encaminar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para el alumno, despliegue de una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar y explícita y deliberadamente dicha actividad. Aquí hay una palabra clave y es la palabra actividad, ¿verdad? Esta palabra clave, y yo creo que ya ustedes lo tienen muy claro con la didáctica, es que la actividad es un previo que el profesor debe de organizar de tal manera que lleve los procesos de manera ordenada. Por ejemplo, un instrumento donde están expresadas las actividades es el programa de cada una de las asignaturas. Cada uno de esos programas también tiene una planificación específica. Esa planificación específica dependerá de las diferentes unidades que tiene. Y cada unidad tiene un conjunto de conocimientos que hay que desarrollar. Y que cada actividad tiene unos objetivos y tiene una metodología específica para poder desarrollar. Entonces, la actividad se piensa, no se llega a inventar en ese momento. Si se inventa en ese momento, eso lleva más tiempo y no alcanza como para estar muy claro definitivamente qué le corresponde hacer en esa parte. Entonces, la actividad, y ustedes pues en su vida cotidiana tienen un listado de actividades y ya ustedes saben que una actividad tiene tiempo y tiene unos resultados. Eso es lo que buscamos en una actividad, tiempo y resultado, que tiene implícito una tarea específica, un contenido específico. Eso le da la esencia a la actividad. Por eso digo que en la cuestión educativa, ustedes deben de saber cómo es que se va organizando en eso, y por eso decía eso. Bueno, el video hablaba de algunas características del aprendizaje constructivista, y Jonathan propone características. Dice, el ambiente constructivista en el aprendizaje prevé a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representaciones, la complejidad del mundo real. El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de reproducción del mismo. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto, en el lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria y casos basados en el aprendizaje del lugar de la secuencia predeterminada. El entorno de los aprendizajes constructivistas fomenta reflexión en la experiencia, y los entornos de aprendizaje constructivista permiten en el contexto y el contenido dependiente la construcción del conocimiento, y los entornos de aprendizaje constructivista apoyan construcción colaborativa del aprendizaje. Esto es una condición muy importante, ¿verdad? Cuando se genera el espacio precisamente para eso. Entonces, digamos que el tema del constructivismo
está demandando el estudiante una participación activa, pero también hay una construcción colaborativa a través del aprendizaje, a través de la negociación social. Y por eso existen los grupos, ¿verdad? Los grupos. Ustedes hicieron grupos de trabajo. No vamos a analizar el resultado de cada grupo, ya cada grupo sabe cuál es su resultado. Y bueno, entonces quiere decir que el grupo se organizó, se preparó y tuvo diferentes actividades. Entonces, muchas veces lo que no se logra es que haya una construcción colaborativa. Plenamente, ¿verdad? Plenamente quiere decir que han leído, han compartido, tienen una posición como grupo, y sí, algunos grupos pues, lo han logrado, pero otros no. Entonces, eso es lo que una de las situaciones que precisamente nos lleva a nosotros a pensar cómo es que llevamos esa parte y que precisamente es lo que nos permite ir entendiendo. Pero yo creo que en todo esto deben ir comprendiendo que hay responsabilidad. La responsabilidad es individual. Bueno, aquí tenemos otras. Una de las cosas es que el constructivismo tiene una posición filosófica, ¿verdad? O sea, de que sí hay una serie de representantes en los cuales retoman para formar, digamos, la cuestión cognitiva, la parte cultural y la parte del procesamiento de la información, pero ¿cuál es, digamos, el trasfondo que tiene sobre esto la cuestión filosófica? Las personas forman, construyen de lo que aprenden y comprenden, ¿verdad? O sea, de que nosotros como seres racionales y que tenemos una capacidad de desarrollo evolutivo, nuestro pensamiento se va transformando según el nivel de experiencia y que la educación hace su parte precisamente en esa dinámica. Y que además de eso, los procesos cognitivos nos llevan a esa parte de la comprensión, el entendimiento, etc. Y además de eso, la capacidad de abstracción, ¿verdad? Hay cosas que nos ocasionan dificultad, pero en la medida que buscamos soluciones, esa dificultad se va resolviendo, ¿verdad? Siempre y cuando queramos. Si no, quedamos con la duda. No hacemos ningún esfuerzo por poder resolver esto. Ya tenemos aquí a los representantes de Piaget y Vygotsky, y una de las cosas que hemos venido analizando, cómo se adquiere el aprendizaje, cómo se construye el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cómo se adquiere y cómo se construye es en esa relación que nosotros hacemos con los otros, con esa relación que hacemos con los entornos, con esa relación que hacemos con objetos que son, digamos, de información, y que hay instrumentos también que podemos manejar y que podemos accesar información. La naturaleza del aprendizaje, si ustedes se acuerdan, vimos unos componentes muy interesantes en el sentido de que tenemos una disposición orgánica, biológica, psicológica, para poder hacerlo, y que además tenemos un proceso evolutivo. Y que en ese proceso evolutivo tenemos diferentes etapas en las cuales nosotros vamos, digamos, desarrollando las capacidades, las habilidades, y vamos teniendo esa incorporación de aquellas situaciones, aquellas competencias o aquellos conocimientos que tienen significado, y ahí viene el aprendizaje significativo. Aprendemos todo aquello que tiene significado, significa que aprendemos todo aquello que nos sirve para la vida. Pero puede ver que hay muchas cosas que las tuvimos que ver porque no nos sirvieron, pero fue un conocimiento requerido dentro del currículum y que había que conocerlo. Entonces, precisamente en esa misma naturaleza, este grupo tiene unas características, y esas características le permiten precisamente a que se le demande un aprendizaje muy activo, ¿verdad? Y por supuesto, la parte social, la interacción con las otras personas, ¿verdad? Significa que el enfoque filosófico tiene que ver con esas relaciones con las personas,
cómo en el tiempo también existen maneras de ver y explicar la existencia de la misma humanidad y sobre todo el pensamiento, el lenguaje, el trabajo es producto de esa evolución y cómo a través de esa evolución se ha transformado en diferentes teorías, paradigmas por las cuales nosotros podemos dar explicación sobre ello. En la adquisición, por supuesto, una de las cosas de la adquisición es las oportunidades que nosotros tenemos para ver precisamente cómo nosotros adquirimos, nosotros ese conocimiento y que ese conocimiento, qué características tiene. Y, por ejemplo, yo sé que llevan muchas cosas, lo que es la parte general de la formación para formadores y también la especialización. O sea, son dos componentes. El componente de especialización, pues es un componente muy fuerte. Y el de la general, como sea, van saliendo. Pero al final, creo que deben de comprender que son necesarias ambas cosas, ¿verdad? Ambas cosas. Entonces, en la adquisición tenemos el perfeccionamiento, las habilidades y el conocimiento. Esto del perfeccionamiento y habilidades del conocimiento, por supuesto que el ir, digamos, intensificando al dominio. Me voy a referir al tema del inglés. Ustedes tienen un inglés 1, 2, 3, 4, el que sea. Pero el 1 es la base del 2 y el 2 la base del 3. Por lo tanto, si no pasa el 1, no pasa el 2, ¿verdad? Y así en lo sucesivo. Pero que cuando dice no pasa el 1, es porque el nivel de perfeccionamiento mínimo que se exigía no lo logra. Y eso debe tener claro. O sea, no debe ser un elemento de desmotivación, sino que debe de ser como un llamado en cuánta atención y disposición y dedicación en tiempo debe dedicar para poder lograrlo. Entonces, hemos visto una cantidad de recursos que se pueden utilizar para buscar el perfeccionamiento, ¿verdad? Entonces, esto no funciona de manera igual. No, eso funciona dependiendo cuál es el nivel de interés. Interés, fíjense. Puede ser que algunos todavía no están interesados, pero el asunto está que debe de pensar sobre eso, que para tener la habilidad y los conocimientos, debe de pensar que es su disposición principal la que está en juego. Luego, los aprendizajes activos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los aprendizajes activos significa que es el estudiante el que debe de tener precisamente esos materiales que necesita para poder funcionar. Significa que, por ejemplo, ¿cuáles son como las actividades que dedica extracurricular? Vamos a hablar así, extracurricular. Extracurricular quiere decir fuera de la clase, fuera de la U. Vea lo que hace en casa, lo que hace los fines de semana, lo que hace, ¿qué? Todos los días, fuera de la clase. Entonces, eso es muy importante. Pero además de eso, se genera una interacción. La interacción es de grupo. Vea, ustedes conforman un grupo, pero en esa interacción de grupo, no todos son amigos, ni están obligados a ser amigos ni amigas, pero sí debe de haber como una colaboración mutua. Y esa colaboración mutua pues, se traduce también en una ayuda, ¿verdad? En que le facilite más explicación, que le oriente dónde puede encontrar información, etcétera. Pueden ser muchas cosas que puedan generarse en esa interacción, pero no se trata de que yo me alegre de lo mal que le vaya a alguien en el grupo. No, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, en el grupo, a veces tenemos posiciones en la clase así, a escondidas, en la espalda de otro, cuando nuestras estaturas no son muy pequeñas, entonces todavía nos escondemos en la esquinita para que no me vean, para pasar desapercibido. Y la verdad que en el grupo, para lograr la interacción, no debemos pasar desapercibidos, ¿verdad? O invisibilizados. Me invisibilizo, así es la cosa, me invisibilizo.
Me invisibilizo quiere decir que no me vean, que no me miren, que no me pregunten. No, ¿verdad? Porque si esa es la tendencia, entonces quiere decir que hay una disposición negativa en tanto que no me permite hacer un contacto ni visual ni verbal, ¿verdad? Porque la interacción debe ser visual y debe ser verbal y en acciones concretas. En acciones concretas, si va a ser individual, si va a ser par, si va a ser grupo. Entonces, eso es una de las cosas que en la adquisición tomamos en cuenta. La manipulación de materiales. La manipulación de materiales es aquella cantidad de información que yo puedo disponer, pero también organizar. Una de las cosas es que llegan a la clase, toman apuntes o no toman apuntes, o solo llegan y se van, o lo más grave es que en un pedazo de papel que se encontró esa mañana, ahí hace el apunte. Y resulta que ese papel lo perdió en el transcurso del mismo día. Significa que ya no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada. Entonces, no es lo mismo tener destinado un cuaderno donde usted lleva sus apuntes organizados y bueno, todo lo que hice registró ese día y eso posteriormente lo revisa, lo amplía, etc. Entonces eso es la manipulación de los materiales, pasa por uno mismo de cómo es lo que va organizando. Ahora, difícilmente si lleva 5 asignaturas o 4 asignaturas o 3 asignaturas, cada asignatura debe tener un organizador o debe tener una carpeta específica donde va colocando todos aquellos materiales que requiere para tenerlos de manera inmediata. De manera inmediata. Eso significa que a la hora de buscarlo sé dónde están. Pero si yo ni siquiera bajo los documentos del campus, ni siquiera entro al campus a verlos, entonces no tengo nada. Y se llega el momento de dar cuentas. Al momento de dar cuentas, pues eso es lo más complicado. Ahora bien, ahí hay una situación de la cognición situada, ¿verdad? En el documento también había un apartado ahí de la cognición situada, pero quería mostrarles aquí en qué consiste la cognición situada. O sea que en el mismo enfoque que estamos analizando del constructivismo está la categoría de la cognición situada. ¿En qué consiste esta cognición situada? Bueno, parte precisamente de lo que es el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento, y esto del pensamiento se traduce en lo que es la parte del aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje, como ya dijimos, es una actividad propia del estudiante y que esa actividad propia que le corresponde le demanda hacer como varias cosas. Ya las dijimos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Luego del aprendizaje, también implica localizado en contextos físicos y sociales. Esto significa que lo que estamos viendo como aprendizaje está localizado en un contexto físico y un contexto social. Aquí podemos ver teoría práctica, ¿verdad? Teoría práctica. Teoría práctica en el sentido de que estamos viendo unos conocimientos teóricos, pero que vamos a ver en la práctica, en la realidad, cómo se dan. Entonces yo ya tengo un conocimiento que lo adquiero en el aula, pero que también necesito ver fuera donde lo puedo localizar. Fíjense que puede ser diverso los contextos, pero ustedes van a llevar una práctica docente. Y la práctica docente es lo que nos ayuda también a hacer esa relación de la teoría práctica. Por eso habla de los contextos físicos y sociales, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de cómo nosotros llegamos a entender y a comprender precisamente cómo se da esa relación. Aquí hablamos de la relación que nosotros buscamos con esa realidad y que esa realidad, nuestra realidad, tiene unas características, ¿verdad? Por supuesto que las teorías son otras realidades en otros contextos, pero puede ser de que hayan cosas similares. Casi siempre vemos la similitud, por eso es que se vuelven universales, ¿verdad? Porque hay similitud
de la situación que se propone como una teoría, como un paradigma, y que podemos aplicarla acá. Y tenemos acá la situación y la persona. Entonces, la cognición situada, en principio, se está refiriendo a la persona y a la realidad física, la realidad social en la cual se está dando ese aprendizaje. Bien. Entonces aquí vemos estas dos categorías, constructivismo y enseñanza, ¿verdad? En el sentido de que está referida precisamente a lo que hace el maestro y la maestra. Entonces dice, estudiantes participan de manera activa. Proceso de desarrollo, que es lo que explica Piaget. El equilibrio y la adaptación, la madurez biológica, la experiencia con el ambiente físico y aquí lo repetí, pero era el ambiente social. Entonces, significa que para hacer esto necesitamos primero un programa, ¿verdad? Ya lo había dicho. En ese programa se establecen cuál es el propósito, los propósitos, los alcances, los contenidos, las metodologías, la evaluación que se va a realizar y los recursos educativos que se necesitan para desarrollar de manera general. Pero eso implica que hay que hacer algo más específico por cada sesión. Entonces, ya habíamos visto esta categoría del equilibrio y adaptación, ¿verdad? El equilibrio y adaptación precisamente es la edad cronológica que tienen los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Por lo tanto, la enseñanza debe estar acorde a ese nivel de edad cronológica en el cual se va a trabajar. Pero también se va como trabajando así, de lo más simple a lo más complejo. O luego vamos avanzando de lo complejo a lo más simple, ¿verdad? Ya nuestro pensamiento va teniendo esa capacidad de ir resolviendo toda esta situación. La madurez biológica que está adaptado a eso y las experiencias con los ambientes, ¿verdad? Las experiencias, esa conexión que nosotros hacemos con el espacio en el cual nos encontramos precisamente para poder hacer eso. Significa que el profesor, la profesora, debe de tener esa preparación, ¿verdad? Que se lo da la pedagogía, que se lo da la psicología y la educación, que se lo da la didáctica, para poder entender ese proceso. Este proceso, sin ese proceso no lo podemos llevar, pues es bastante difícil poder tener un entendimiento sobre eso. Entonces, aquí tenemos una experiencia social y el equilibrio. ¿Cómo es que vamos a entender nosotros las experiencias social y el equilibrio? Tenemos la estructura cognitiva y el ambiente, el equilibrio como factor central y la fuerza motivadora, ¿verdad? Estamos pensando de manera individual, nosotros, cada uno de ustedes tiene una estructura cognitiva, ¿verdad? Que nuestra estructura cognitiva es lo que nos permite precisamente para poder entender cómo se va a llevar en los diferentes niveles. Pero puede ser que haya retraso, ¿verdad? Eso es normal. Los retrasos también depende de uno cómo los va sacando. Si estoy hablando de, digamos, ya desde educación media, pues que ya es un adolescente y que ya empieza, hay que ubicarlo, ¿verdad? Cuáles son las responsabilidades que le toca y sistema universidad sabe cuáles son sus responsabilidades. Para buscar el equilibrio como factor central, ¿verdad? El equilibrio como factor central en el sentido de estoy consciente de la responsabilidad que asumo en este nivel. Entonces, esa responsabilidad hay que combinarla con otras tareas que ustedes tienen, pero algunos pues están dedicados exclusivamente al estudio y eso pues es bastante tiempo que le pueden dedicar a esto. Y está la fuerza motivadora, ¿verdad? La fuerza motivadora, que es la parte de la motivación, la disposición emocional que cada uno tiene en términos de qué, de logros,
de fracasos que se pueden dar en este proceso de la educación. Entonces, lo que buscamos es un equilibrio, ¿verdad? Por eso digo que no desmayamos sobre esa parte y cómo esa parte también nos ayuda, cómo es que vamos haciendo todo ese énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, los componentes del equilibrio. Por supuesto que los componentes del equilibrio, como es una disposición interna de cada uno, está la asimilación, la acomodación, ¿verdad? Entonces, la asimilación y la acomodación significa que este punto de la asimilación estoy comprendiendo, entendiendo. Si no hay, entonces no hay asimilación, pero si no la hay, debo yo de hacer esfuerzo porque la haya. ¿Y cómo es para que la haya? Pregunto, busco más información, busco ayuda con un compañero, compañera, que sea muy, digamos, dispuesto a colaborar, porque puede ser que algunos no están dispuestos. Y bueno, y cuando ya logro esa asimilación y hay una acomodación sobre ese aprendizaje, por supuesto que se van a dar procesos complementarios. Los procesos complementarios que ayudan a fortalecer tanto la asimilación como la acomodación. Y otro elemento que se toma en este proceso es la realidad, ¿verdad? Claro, nosotros estamos en un contexto, en un escenario específico donde hay demandas concretas y específicas. Cuando ya ustedes ya se han graduado de esta carrera, ustedes van a estar situados en esa realidad. Entonces, cuando ya estén situados en esa realidad, ¿cómo se ve cada uno de ustedes? Eso depende cómo lo diga cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque se proyecta y ya se ve en esa realidad revestido, ¿verdad? De toda esa formación y además acreditado a través de una titulación. Por lo tanto, la estructura cognitiva se acomoda. Entonces, como es un proceso que tiene un ciclo, ¿verdad? Vamos en ese proceso que tiene niveles de aceptación y que tiene niveles de complejidad según las necesidades que se vaya concentrando. Entonces, esto es como un repaso, ¿verdad? Que digamos el constructivismo y como toman la teoría de Piaget, habla sobre cómo funcionamos en aquellos apartados donde explicábamos lo que es lo sociomotriz, lo preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones formales. Entonces, quiere decir que este es un proceso evolutivo que vamos en la vida, ¿verdad? Que empieza desde el nacimiento, bueno, desde la gestación, ¿verdad? Que está la parte sensomotriz y cómo a partir de ello nuestro pensamiento va teniendo. Aquí dice que son separadas, claro, porque va en cuanto a la edad cronológica que estamos viendo y cómo a través de esa edad cronológica es que vemos que va, digamos, desarrollándose todo eso. Y es también cualitativamente diferente, claro. No, o sea, estas etapas no son, iguales. Dependerá de las condiciones de calidad de vida que tenga la persona, dependerá de las oportunidades educativas que los padres tengan o no las tengan, pero van en ese proceso. Por eso dice que son cualitativamente diferentes. Vamos a desarrollar ahí un concepto sobre las diferencias individuales, que esto de las diferencias individuales está vinculado con la parte de la personalidad. Entonces, las diferencias individuales también es otro elemento que se toma en cuenta precisamente en eso. El desarrollo de la estructura cognitiva y el desarrollo previo, que son los conocimientos previos. Entonces, los mecanismos desde esta parte del constructivismo tiene estos componentes, ¿verdad? Está el equilibrio como proceso interno, el desequilibrio o conflictos cognitivos. En esta parte del proceso interno, esto del conflicto cognitivo,
Entonces ustedes pueden pensar, ah, ¿significa que me peleo con el contenido? Sí. Cuando decimos no entiendo, no comprendo, eso me crea un conflicto. Pero no, no nos quedamos con eso. No deberíamos quedarnos con eso. Debemos de superarlo, superarlo. Y en eso vamos a encontrar un aprendizaje óptimo y un conflicto pequeño. O sea, de que en principio podemos decir que no entendemos, pero en la medida que yo tengo disposición para poder hacer eso, entonces voy digamos, entendiendo y resolviendo, pero lo hago de manera individual, buscando los mecanismos para poderlo superar. Así es como se va, digamos, entendiendo toda esta parte. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones para la enseñanza? Y precisamente cuando pensamos lo que le corresponde hacer al profesor. Entonces acá tenemos que comprender el desarrollo cognitivo, las diferencias individuales de los estudiantes y mantener activos a los estudiantes, ¿verdad? Esto de comprender el desarrollo cognitivo es que tenemos conocimiento de todo lo que estudiamos en la parte del desarrollo evolutivo, ¿verdad? Y cuáles son las características en las cuales la persona está en disposición en ir llevando según la edad que tenga, ¿verdad? Y por supuesto, los programas educativos están en esta dinámica. El profesor debe tener conocimiento de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las capacidades, las habilidades, cómo debe de entender y en qué etapa está y que por lo cual no va a pedir cosas complicadas? Y lo de las diferencias individuales, cuáles son esas características que tienen las personas y que esas características son las que me determinan a mí cómo llevar todo ese proceso. Por lo tanto, mantener activos a los estudiantes, ojo con esto, mantener activo a los estudiantes no es que yo llegue a contarles mi vida personal, ni contarles un chiste, o hacer dinámicas que no estén articuladas a algo muy concreto, ¿verdad? Porque digamos que mantener activos no es que hagan desorden, griten, aplauden, no. Mantener activos a los estudiantes como he diseñado la actividad donde tengo que combinar aspectos individuales y grupales o colectivos, ¿verdad? De grupo. Entonces, es clave la actividad. Por eso es que debe de pensarse antes. Y cuando digo pensarse, es porque se ha planificado en una carta didáctica, ¿verdad? Además de la carta didáctica, tengo un guión de clase, ¿verdad? Esa carta didáctica y el guión de clase es lo que me va a facilitar y entender cómo debo mantener a los estudiantes, ¿verdad? Por eso las actividades prácticas, ¿verdad? Son importantes que ya estén organizadas y también para que se haya una construcción activa, ¿verdad? Todo esto va a promover incongruencia o fomentar la interacción social. Pues, si yo no preparo y no tengo claro lo que voy a ir a hacer en esos 50 minutos o 90 minutos, puedo promover incongruencia. O si yo tengo preparado y organizado todo, voy a fomentar una interacción social más entendida, ¿verdad? Corremos este riesgo si no organizamos bien lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, no es de que pasen rápido los 90 minutos y no tengan nada que decir. Las actividades tienen que estar muy claras, muy organizadas, etcétera, ¿verdad? ¿Me permite un momentito, por favor?
Bueno, estaba diciendo sobre las implicaciones de la enseñanza, las cosas que debemos de tener claras precisamente para poder llevar a cabo todo esto. Hola. Bueno, y digamos que la otra parte que toman de Vygotsky, que es la parte de del lenguaje, de la cultura, ¿verdad? Entonces él habla sobre el cambio social al lenguaje y al desarrollo, las interacciones sociales, aquí me faltó, alta regulación e internalización, transmisión cultural, el lenguaje simbólico, el discurso social, el discurso privado y el discurso cubierto. Entonces, la cultura, ¿verdad? Y según el planteamiento de Vygotsky, es la otra parte que incorporamos como conocimiento, como experiencia previa, y que de alguna manera este planteamiento genera identidad cultural. Y esta identidad cultural es la que vamos como interiorizando, entendiendo. Por lo tanto, nosotros como sociedad salvadoreña tenemos una forma de ser, de pensar y de hacer las cosas. Y nuestra cultura también se vuelve importante precisamente en esa parte que se incorpora y que hay símbolos, hay un lenguaje específico, que es el español, y que vamos interiorizando toda esa parte. Ahora, en el caso de usted, en esa parte introducen 2 idiomas, ¿verdad? Pero esos 2 idiomas como algo para ampliar esa parte, y ampliación de ese lenguaje es lo que les permite como tener más dominio de otras culturas y sobre los contenidos de esas culturas. Digo, ¿verdad?, que esto es importante en esta integración que se da en la parte del constructivismo. Y, por ejemplo, todo el aporte que hace sobre lo que es la zona de desarrollo próximo, que es esa capacidad de influencia que su teoría presenta de lo que sucede en este proceso, lo que sucede en el aula, y por eso dice que fomenta el desarrollo cognitivo, se comparten herramientas culturales, la influencia histórica cultural, los procesos metacognitivos, la planeación, verificación y la evaluación, y mediadores cognitivos. Entonces, eso cuando decimos, ¿y dónde exactamente se da esa situación? Es que esa situación se da precisamente en ese espacio que nos encontramos en el aula, ¿verdad? Entonces, ese espacio, la influencia puede venir del profesor o la influencia se puede generar a partir de los estudiantes. Permítame. Bueno, entonces decía sobre esos aspectos que se generan al interior del aula, ¿verdad? De manera, más bien, todos los recursos en los cuales nosotros podemos disponer precisamente para que se pueda generar. Y también está lo que es la planeación, verificación y la evaluación, ¿verdad? Ese es el proceso simultáneo que se lleva precisamente en ese acto de el espacio que se genera en el aula, ¿verdad? Y la disposición y todos aquellos recursos que los estudiantes tienen precisamente en esa parte y que les permite hacer todo eso. Y también hay otra situación
que se va a generar por parte de tanto de los profesores como de los estudiantes, que es el andamiaje instruccional. Una cosa de la cuestión instruccional que viene de la parte de la planificación, organización, que es la didáctica, que nos proporciona todos esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Por parte de los estudiantes se generan conceptos de equilibrio, ¿verdad? Además de eso, la velocidad y control corporal y movimientos en la experiencia educativa. Significa que los momentos muy importantes que se generan ahí es el efecto que se busca en ese encuentro. Y ustedes pueden decir, bueno, es que voy a ir a la clase y que pasen los minutos volando, porque no, es que realmente algunos experimentan, o todos experimentamos precisamente cómo se aprovecha ese encuentro, ¿verdad? Porque ese encuentro, como es presencial o puede ser virtual, yo entendería que aquí los que están aquí están atentos y no están haciendo otras actividades, pero realmente sucede esto, ¿verdad? La velocidad y control corporal. Entonces, la velocidad y control corporal es esa disposición que tengo en ese momento de la atención, tomo apuntes, hago preguntas, comparto con otro, pero el trabajo que se está haciendo. Pero puede ser que en otros no exista tal velocidad, su velocidad sea lenta o medianamente rápida o rápido se desconecta, así decimos, ¿va? Y que está, digamos, en esta de la velocidad y control corporal, es aquello de la atención. ¿Se acuerdan cuando veíamos la atención? ¿Verdad? Como una disposición psíquica que necesitamos para concentrarnos, para compenetrarnos y que, por supuesto, que buscamos un equilibrio cognitivo para lo que se está sucediendo en ese momento. Y los movimientos en la experiencia educativa, como desde la clase, como desde el profesor está llevando todo el proceso en tiempo, ¿verdad? Y se están cubriendo todos aquellos elementos que necesitamos que queden como muy claros sobre esa parte. Eso es lo que se busca y precisamente para poder llevar a cabo ese entendimiento. Bueno, entonces fíjense que hemos visto algunos elementos relacionados con lo que es la parte del constructivismo. Yo no los he escuchado, pero en la siguiente clase vamos a compartir precisamente esos elementos. Entonces acá, de lo que les estaba explicando de este otro autor, de esta otra bibliografía, habla del aprendizaje situado o cognición situada, que ya ahí en la presentación ya les había presentado ahí en qué consiste esa parte. Entonces, digamos que, ¿cómo le explican ella? La cognición situada toma como punto de referencia los escritos de Vygotsky, de Luria y otros más. Situada, que eso es real, en un contexto real, un contexto social, físico, donde se está dando esa parte. Entonces, esta teoría dice, sostiene que la adquisición de habilidades en el contexto sociocultural no pueden separarse. Entonces, es un aprendizaje de conocimientos y habilidades en el contexto en que aplica las situaciones cotidianas reales posibles en el escenario auténtico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el aprendizaje que se va a generar, dice, el aprendizaje se produce a través de la reflexión y de la experiencia, ¿verdad? A partir del diálogo con otros y explorando el significado de conocimientos en un espacio y tiempo concreto. Eso es lo situado. Lo situado es donde yo lo ubico, donde yo lo aplico, donde yo lo puedo experimentar, ¿verdad? No queda así como una cuestión al aire. Por eso dice que la cognición situada se ajusta bien a la idea constructivista de que el contexto es una parte inherente del aprendizaje, ¿verdad? Y esas son las cosas que vamos, digamos, señalando en lo que es el aprendizaje situado.
Por tanto, el aprendizaje situado integra 4 factores que maximizan el aprendizaje en el estudiante. ¿Cuáles son? Estos que tenemos acá, que es la satisfacción, el contexto, la comunidad y la participación, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que todos esos elementos se vuelven importantes en esa parte de cómo se da ese aprendizaje situado, buscando esa relación o esa vinculación en un escenario determinado. Por eso dice, los beneficios son, permítame un momentito, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Dice, los estudiantes aprenden cómo aplicar el conocimiento que han aprendido en el contexto. Cuando los estudiantes aplican teorías de una situación, el cómo usar la teoría en otras situaciones se hace más evidente. Teorías almacenadas en contexto de situaciones son mucho más útiles que simple proceso de memorización. El aprendizaje de las teorías puede darse en múltiples contextos. Los estudiantes pueden aprender, usar y emplear su conocimiento en determinadas situaciones. Entonces, lo situado debe de hacerse. Debe de hacerse en cualquiera de las asignaturas que ustedes están llevando, precisamente para poder comprender más el significado que eso nos está llevando, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las cosas que definitivamente nos lleva a entender y a comprender cuáles son como las demandas o las exigencias que nosotros tenemos en esta parte. Bueno, me gustaría ahorita unas cuantas participaciones en relación al constructivismo. Y entonces ustedes pueden opinar de lo que han comprendido sobre esto. Me gustaría ver esas participaciones. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano. ¿No hay ninguno? No hay ninguno, entonces yo he estado sola aquí hablando y ustedes no están ahí. No hay ningún voluntario. Muy bien, Steven. Steven Alexander. Hola, sí, buenos días. Buenos días, Steven. Me llamó bastante la atención los 4 puntos que mencionó. Ya para ir finalizando, sí. Por ejemplo, la parte de la participación me llamó bastante la atención, que decía que no es solo gritar o ir a jugar, sino que si hay una dinámica, tiene que ser con un objetivo específico. Entonces me llamó bastante la atención esa parte. Gracias, Stevie. Bueno, la verdad que sí. Si ustedes han estado muy atentos, habla sobre la parte de la instrucción o la parte de cómo organizamos desde la enseñanza los propósitos, ¿verdad? El orden lógico en que vamos llevando todo el proceso y que además de eso nos demanda una organización previa también, ¿va? No es cualquier cosa. Muy bien, Enrique, Antonio. Sí, licenciada, la verdad es que igual a mí me llama bastante la atención, ¿verdad? Más que todo uno como docente en un futuro, ¿verdad? Sí. De todo lo relacionado que tiene que tener uno con respecto, y lo bueno, lo mejor que tiene que manejar lo que es el conductivismo, porque Constructivismo, sí. Ajá. Sí. Porque implica muchas cosas, ¿verdad? Desde que lo que decía el video, de que hasta existen los conocimientos encontrados por lo que ya conoce y por lo que tiene que conocer, los nuevos métodos que tiene que aplicar, ¿verdad? Y del ejemplo que ponía en el video, que la verdad que me llamó bastante la atención, porque quizás en mi caso pasó de que yo para multiplicar 3
3 por 3, pues sumaba 3 veces 3, ¿verdad? Entonces, y es por los conocimientos que ya tenía previo uno, entonces es importante tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Y lo importante que es también tener el conocimiento y manejar bien esa teoría y igual de igual forma también lo relacionado que está con la didáctica, ¿verdad? Lo entrañamente relacionado que está con la didáctica, porque todo lo que se tiene que hacer pues tiene que llevar un orden lógico, ¿verdad? Solo eso, licencia. Gracias, Enrique. Sí, ¿verdad? Más bien, nos demanda eso. Es posible que, fíjense que ahí hablaban el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo no debe ser, en una situación X, cómo organizar y cómo llevar todo el proceso. Entonces, todo el proceso didáctico o el proceso educativo que se materialice en el aula demanda de ese proceso. ¿Cuáles son como los elementos que se deben considerar? Y por supuesto que no estamos pensando que todos van a asimilar igual, ¿verdad? Ya dijimos que no sucede eso. Depende de cuáles son las características previas que tiene la persona para que lo pueda ejecutar. Bien, van 2 participaciones. Estoy esperando más participaciones. Gracias, Enrique. Yo, Ludwig. licenciada, buenos días. Buenos días, Ludwig. Sí, fíjese que a mí me pareció muy interesante porque yo entendí que a través de las experiencias previas que, por ejemplo, un alumno tiene, las experiencias vividas y los conocimientos previos que ya ha adquirido, el conocimiento se va construyendo también con el aprendizaje que un alumno tiene, por ejemplo, aprende después, o sea, con las experiencias y los conocimientos que ya tiene y con lo que está por aprender, el conocimiento en sí se construye. Y creo que es muy importante, a mí me parece muy interesante cómo se explica que para que esto se logre, se necesita la motivación, porque, por ejemplo, si un estudiante está desmotivado, muy difícilmente va a adquirir los conocimientos que le competen. Entonces, por eso es que hay una parte en donde yo entendí que es muy importante que, por ejemplo, un docente busque de varias maneras cómo motivar a los estudiantes, porque, por supuesto, no todas las personas aprenden de la misma manera, para que ellos les llame la atención el hecho de poder aprender y poder ganar más conocimiento. Entonces, la verdad me pareció muy, muy interesante esa parte de la motivación. Muchas gracias, Ludwig. Bueno, fíjense que sí, es importante el tema de la motivación. Por eso es que ustedes, ahí les he colocado un libro de la motivación, ¿verdad? Y que cuando ustedes ya empiecen a revisar, a organizar y elaborar sus resúmenes, porque de eso se trata, que tengan sus resúmenes sobre el tema de la motivación, puedan comprender mejor. Y lo otro es que pasa por la experiencia que en este momento tienen. Ustedes tienen una experiencia y van a tener más experiencia de 4 años más, ¿verdad? De cómo se está experimentando este proceso. Y yo decía, miren, es posible que un profesor no sepa de constructivismo, pero pide cosas que al estudiante que le toca hacer, porque en este enfoque es el estudiante el que debe dar esa pauta. Jessica, Marielos. Sí, tengan buenos días. Buenos días. A mí algo que me llamaba la atención es cuando hablaba acerca del constructivismo del aprendizaje y mencionaba de que el constructivismo del aprendizaje prácticamente es desarrollado a través de la didáctica, porque es de la manera como el docente puede desenvolverse en determinado tema y dependiendo del desenvolvimiento del docente, el estudiante pueda captar la información, pueda construir el aprendizaje. Y también decía de que los aprendices, o sea, los estudiantes, deberíamos de ser activos y que a la vez nosotros mismos o el aprendiz es el que construye el aprendizaje a través de diferentes experiencias y enfatiza el currículum activado. Eso quiere decir
que también depende de la didáctica de que el profesor, el docente emplee con sus estudiantes, y de esa manera se puede lograr tener estudiantes activos o no activos. Muchas gracias, Jessica. Fíjese que con su reflexión hay una situación con el constructivismo. Bueno, el constructivismo es teoría, pero además puede ser una metodología, ¿verdad? ¿Por qué una metodología? Y usted ahí detalla realmente, ¿verdad? Que es un paso a paso, pero que tiene, para que esto pueda ser posible, lo que le corresponde también hacer tanto al estudiante como al profesor. Y el profesor tener organizado y planificado y tener muy buen diseñadas las actividades. Que eso pues también va a tener su coherencia al momento de verificar, que es a través de la evaluación, porque hay que dar un resultado sobre este proceso. ¿Me parece bien, Jessica? Clelia. Bueno, retomando lo que usted estaba diciendo y también lo que dijo Ludwig, me llamaba mucho la atención, que según decía Piaget, el individuo va a aprender y adquirir conocimientos, pero lo va a hacer según del objetivo, ¿verdad? O un objeto. Pero también significativamente yo puedo decir que el docente busca una manera 100% calificada, basada en una planificación, no como usted lo dijo, que solamente el docente va a llegar a jugar para llamar la atención del estudiante, sino que lo hace basada en la planificación. Y también el constructivismo, yo pienso que va más allá de un enfoque donde el docente se enfoca hacia el estudiante y la manera en cómo él se va a desarrollar, por decirlo así. Muchas gracias, Clelia. Bueno, yo creo que todos estos elementos que estamos exponiendo sobre el constructivismo no quede como una información más, ¿verdad? Sino que deben de llevarlo a aplicarlo a su realidad concreta. ¿Por qué a su realidad concreta? Porque tienen una experiencia de aprendizaje y que esa experiencia de aprendizaje les demanda todo eso. Y sobre todo, cómo llevan organizada cada una de las asignaturas, ¿verdad? Se va aprendiendo eso. Una carpeta para cada uno, hacer anotaciones, reflexiones, ampliaciones y mucha atención con los conflictos cognitivos que se puedan generar. En el sentido que eso es que no entiendo. No entiendo y que a partir de no entiendo, yo busco los mismos procesos. Por eso habla de procesos metacognitivos, ¿se acuerdan? Los procesos metacognitivos son aquellos recursos que yo busco de tal manera que me ayude a entender, a comprender. Pero claro, lo hago yo de manera autónoma, individual, y nadie me lo está pidiendo. Y busco esa forma de cómo llegar a ese conocimiento que me está costando, ¿verdad? Entonces, las actividades metacognitivas las dispongo precisamente para ir resolviendo. No va a ser lo único que se me vaya a presentar. Van a haber, pues, diversas situaciones de aprendizaje que me puede generar este tipo de situación. Bueno, vamos a seguir continuando sobre esto. Quiero recordarles que el miércoles tienen que dedicar para empezar a organizar la tarea, el parcial final, ¿verdad? Que esperaría pues que en el reporte, que tiene 50, sean resúmenes, no pegado, corte y pegado, no, ¿verdad? Porque en el resumen ustedes va identificando cosas importantes, lo va relacionando con una necesidad concreta suya y bueno, pues eso es una de las cosas que es importante. También recordarles que en el documento debe de aparecer la bibliografía, ¿verdad? La bibliografía que es esa, la que yo les estoy ahí referenciando, pero tiene que colocarse en ese documento. No sé si hay alguna otra duda y podamos resolverla en los minutos que nos quedan. Sí, Mariana, Alexia, Añas. Buenos días, licenciada. Buenos días.
respecto al parcial repetido que hicimos, ¿cuándo podremos saber cuál fue la meta que nosotros obtuvimos? Pues fíjese que ahí no lo he revisado todavía, pero ahí lo va a ver en su expediente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo otra duda? ¿Algo otra duda? ¿No? Bueno, les deseo un... sí, dime, Steven, Alexander. Sí, buenos días. Buenos días. Respecto a la nota de la exposición, también esperamos para Sí. verla. Sí, yo espero colocarla, ya están, solo hay que pasar al expediente. Oye, pero sí, los documentos que están ahí colgados necesito revisarlos porque si ustedes ven, tiene varias notas, ¿verdad? La exposición, el material, el documento y la pregunta, son cuatro notas. Sí, Steven, ahí tengo que cumplir con eso. Espero hacerlo esta semana. Igual las que hicieron el segundo parcial, no, en reposición. ¿Algo otra duda? ¿No? Bueno, les deseo feliz. Sí, Adriana Marcela. Sí, buenos días. Buenos días. Al inicio usted se refirió a las teorías de aprendizaje y si no mal recuerdo son lo que tendríamos que estudiar son la información de la que elaboramos un mapa. ¿De qué, Adriana? Explícanos. ¿Cómo? De las teorías. De las teorías. No, todas las teorías van para segundo parcial, Adriana. Sí, entonces incluiría esas, ¿verdad? Todo lo que veamos, yo le puedo decir, bueno, hasta aquí hemos terminado las teorías y hasta ahí llegaría. Pero sí yo me adelantaría a explicar algo sobre motivación y diferencias individuales, ¿verdad? Que eso les ayudaría a ustedes para el tercer parcial. Pero sí les voy a avisar cuántos temas más nos quedan de teoría de aprendizaje. Bien, ¿algo otra duda? No, bueno, feliz día. Feliz día, Lee. Gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Ludwig. Feliz día, Kevin.